Muchas gracias a todos por venir para la charla. Vamos a ver un poco de integración continua con Jenkins usando esta herramienta que es precisamente para esto. Vamos a ver primero en qué marco nos movemos, que es esto de integración continua, que todos tenemos una idea más o menos igual sobre integración continua, pero siempre viene bien que lo refresquemos un poco. Veremos un poco qué es Jenkins y cómo funciona, y luego haré una pequeña demo pues, para que veamos todo esto que os he explicado, cómo se integraría en un proyecto. Bueno, integración continua es una filosofía que surgió ya hace muchos años, en la que se pretende que el código, los pequeños cambios que vamos haciendo en el código, y sobre todo que sean pequeños cambios y aislados, se puedan ir integrando en todo el código del proyecto y tras ser validados. Esto es importante porque todos los pequeños cambios que vas haciendo, si los vas validando, luego no vas a tener ningún problema a la hora de integrarlos en tu proyecto y a la hora de hacer los despliegues. Primero, generas un cambio, un commit, un push a Git, a tu repositorio, vamos, su versión, lo que utilices. Se hacen las pruebas de integración y más adelante ya puedes integrarlo con el resto del código. No es traumático y es mucho más fácil de manejar. Si hacemos un cambio, hacemos las pruebas de integración, todo está bien. Otro cambio, pruebas de integración, todo está bien. Y hacemos un tercer cambio, hacemos pruebas de integración y algo falla, es evidente dónde estaba el error. Podemos ir directamente a ver qué cambio ha habido, el último commit, ver qué es lo que ha pasado, y es mucho más fácil de resolver que si lo hiciéramos, vamos haciendo todos los cambios, los vamos mergeando todos, y luego ya vamos a probar de integración, que es todo lo que nos da, y vamos a depurarlo. O sea, si lo hiciéramos sin integración continua, sin esta filosofía, tendríamos que comprobar muchos cambios de golpe a la hora de hacer los despliegues y sería mucho más traumático, el time to market sería enorme, vamos, sería un poco un infierno, ¿no? ¿Quién tiene que ayudar en esta filosofía de integración continua? Bueno, pues todos. No tiene sentido que la gente de QA haga muy bien sus tests si no hay una herramienta para poder luego automatizar todo eso e integrarlo en el proyecto. No tiene sentido que se pongan los medios y tal si luego los desarrolladores pues no se acomodan un poco a esta filosofía y hacen los pequeños cambios y se dedican a hacer todos los pull requests cuando deben y demás. Así que esto es una responsabilidad de todo el equipo, tanto QA como sistemas como los desarrolladores. Vamos a ver un poco Jenkins. Es un software open source, muy modular, se basa sobre todo en todos los plugins que tiene, es muy maduro, y una cosa que está muy bien de Jenkins es que evoluciona muchísimo, muy rápido. Han sacado ya la release candidate de la versión 2.0, que tiene cosas muy interesantes, de pipelines como código, y bueno, en breve estará ya la versión definitiva. Una cosa que me gusta mucho de Jenkins es que hay un plugin que te permite utilizar, bueno, hay varios plugins de pipelines que te permite utilizar pipelines en colar trabajos, y bueno, ahora veremos por qué esto está muy bien. Bueno, plugins interesantes de Jenkins, cosas que nos permite hacer Jenkins. Bueno, pues conectarnos a GitHub, a Bitbucket también, etcétera. He utilizado este como ejemplo porque es uno de los que más uso. Nos conectamos a GitHub, nos permite guardar nuestras credenciales de forma segura y hacer, siempre que vamos a iniciar las pruebas, un nuevo build, cualquier acción que vayamos a hacer sobre el proyecto, nos permite descargarnos el código partiendo de cero y así asegurarnos de que todas las pruebas están hechas siempre partiendo de la misma base. Este es muy importante porque más adelante veremos que la forma más lógica de hacer todas las fases del proyecto, de build, etcétera, es descargándote inicialmente toda la parte del código del repositorio, y luego las partes que nos interesan para cada una de las fases de build o de despliegue, etcétera, ir transfiriendo los artefactos que se han generado en la primera fase y en las fases sucesivas. Bueno, y este es para mí uno de los más importantes si realmente quieres acercarte a la filosofía de integración continua, es el poder utilizar pipelines, que además queda muy visual y ayuda muchísimo pues, a la hora de entender qué es lo que ha pasado con el build.
Al principio puedes ver directamente si ha sido un trabajo u otro, estaría en rojo marcado si ha fallado, directamente te vas ya a ese código, a esa consola y lo tienes súper fácil. Y luego, como no, pues para ver el resultado de los tests hay múltiples plugins de cobertura, de diferentes códigos. Bueno, pues XUnit pues, coge todos los resultados de JUnit y muchos resultados en XML, en formato XML, y te da un resumen de qué es lo que ha estado ocurriendo en un histórico de los tests. Y además luego puedes hacer clic y te da más detalles sobre qué ha ocurrido con los tests. Puedes seleccionarlo incluso test a test, o sea, te parsea bien el XML, puedes seleccionarlo test a test y ves cuál ha sido el resultado de cada uno de los tests que has pasado. Bueno, buenas prácticas para Jenkins. Bueno, pues esto pasa un poco como lo mismo que con el código. No tiene sentido tenerlo todo con un único job monolítico en el que se ejecuta todo. O sea, si vas haciéndolo todo en fases, en pequeños trabajos, en el momento en el que falla un trabajo, es inmediato ir ahí y hacer debugging, en vez de si tienes un único trabajo enorme que se encarga de hacer todo lo que tiene que hacer en todas las fases. Sería una locura irte a los logs de miles de líneas para poder debuguear eso. Entonces, una cosa que mi experiencia me ha validado es hacer una pequeña fase de pre-build o lo que vayas a hacer, que es donde vas a hacer el clone del repositorio, donde vas a preparar tu sistema, porque hay veces que tienes que dar permisos a base de datos o tienes que setear variables de entorno, etc. Y luego ya a partir de eso ya puedes ir pasando todos los artefactos que se han generado y con todas las variables que también se pueden pasar entre trabajos. Esto es importante porque al hacer el clone en pre-build ya te aseguras de que el resto de fases van a tener la misma versión, que no se va a colar un commit entre medias y va a estar todo inconsistente. El usar pipelines y paralelizar procesos, bueno, esto es algo que tenemos todos ya muy interiorizado, pero quería reflejar que obviamente si conseguimos paralelizar los procesos, pues el tiempo se va a reducir muchísimo. Permite utilizar Jenkins, una serie de workers para hacer todas estas cosas. Recomiendan tener configurados 2 workers por cada núcleo de la máquina. Entonces, si vemos que necesitamos mucha capacidad de procesado en paralelo, le damos más cores a la máquina y ya está. Bueno, esto es un poco lo que venía diciendo. No tendría mucho sentido hacer una fase de pre-build, que triggerea el build, vuelve a clonar de GitHub, triggerea testing, vuelve a clonar de GitHub otra vez. Esto es una locura. La forma de hacerlo, obviamente, es en la primera fase se setea todo y luego ya se pueden ir pasando todas las cosas que son necesarias. Bueno. Recomiendan en Jenkins, esto es un poco más para la parte de sistemas, que la parte de gestión de Jenkins sea una máquina máster y donde se ejecutan los trabajos sean los esclavos. Entonces, en el momento puedes segmentar por proyectos y que cada proyecto tenga su propio esclavo de Jenkins y ahí es donde se van a ejecutar todos los jobs. Los jobs de Jenkins básicamente son scripts, se genera un script temporal con un hash que pone Jenkins, bueno, Hudson, que es de donde viene Jenkins, y eso es lo que se va a ejecutar en cada job. Se puede ver, pero luego se borra al terminar el job. Pero si en algún momento tienes alguna curiosidad por saber qué está fallando y ya te sientes desesperado, pues te vas al TMP y puedes ver qué script está ejecutando. Esto tiene que ver un poco lo que hablábamos de los workers y procesado en paralelo. O sea, que al final son scripts que se ejecutan, entonces a más workers, más scripts en paralelo. Y el hecho de hacerlo en los esclavos pues significa que el máster siempre va a estar libre, nunca te vas a perder esa parte de control de tu sistema, y si en algún momento algún esclavo se queda bloqueado por lo que has ejecutado, no va a afectar al resto de esclavos. Que nosotros, por ejemplo, que tenemos un Jenkins con varios proyectos, pues no nos interesaría que porque un proyecto ha generado una inconsistencia o ha hecho que un sistema se haya quedado inestable, pues el resto de proyectos se queden bloqueados. No tendría mucho sentido, así que esto es lo recomendado.
Bueno, y ahora voy a pasar a hacer una pequeña demo para que veáis cómo sería esto en un proyecto. Bueno, primero voy a enseñaros es la parte en uno de los proyectos que tenemos aquí en Paradigma. Vale. Uno de los proyectos que tenemos en Paradigma, por ejemplo, la parte, porque en el que os voy a enseñar no he tenido tiempo para generar test y tal, y resultados. Entonces, lo que se vería, por ejemplo, tenemos unas pipelines de generación de testing simplemente. Lo que hace es triggerea los tests en un entorno en concreto y todos los resultados los recoge Jenkins y los almacena en una carpeta que se configura, y entonces Jenkins ya puede decirte, pues aquí veis el reporte de los tests, pero si vas al test en concreto, puedes ver la imagen que veíamos antes, puedes ver dónde estaban fallando y cada test te puede explicar qué es lo que ha ocurrido. Esta es la parte de test. Vamos un poco ya a lo que había preparado para esta demo. Es para que nos fijemos, solo tengo una pipeline de building. Ups. Espera un momento. Solo tengo una pipeline de build y lo que quiero enseñaros es cómo puedes conectar Jenkins con hooks a GitHub, por ejemplo, para que una vez que se hace una pull request o un push, puedes elegir con qué estrategia hacerlo. Una vez que se hace una pull request o un push, triggerear una serie de trabajos, un pipeline. Entonces, vamos al proyecto que tengo aquí. Es una tontería, es en script, en base script. Y ahora vais a ver que es un simple sleep. ¿Vale? Entonces hacemos un pequeño cambio. Hacemos un commit. Ponemos un commit pues, que sea un poco identificativo de esto, un cambio de la demo para triggerar una nueva build. ¿Vale? Puseamos y esto está configurado para que una vez que hagamos el push, si no sufrimos efecto demo, una vez que hagamos el push, ahí tenéis que empieza la nueva build. La nueva build, que pueden ser diferentes jobs en los que se van haciendo pues eso, un despliegue en nuestro entorno de test y en nuestro y todas las pruebas relacionadas. Esto está muy bien porque además puedes decirle, a ver si me da tiempo, puedes decirle que también controle el estado de la rama sobre la que estás haciendo el test en Git, y veis que aquí ahora mismo no hay ningún tipo de estado, pero cuando termine de ejecutarse, estos son una serie de sleeps, lo único que tiene que hacer es ejecutarse, son 10 segundos cada uno, y al final va a decir ya está todo bien, ya podéis volver a tocar esa rama. Lo importante de esto es que puedas ver cuando vas a hacer un push que efectivamente la rama no está haciendo ahora mismo todo este trabajo de testing. Vamos a esperar 10 segundos que tarde. Bueno, mientras se está ejecutando el job, ahora mismo está en la cola de ejecución, ahora pasa a ejecutarse. Mientras se está ejecutando el job puedes ver qué es lo que ocurre en la consola del job. Y esto sería nuestra forma de debuguear un poco. Vale, y ahora aquí, si refrescamos, podéis ver que ya tenemos el tick que nos valida lo que hemos puseado anteriormente y que ya sabemos que está bien con nuestros estándares y podríamos seguir haciendo más push. Vamos a ver un momento la configuración de los jobs. ¿Vale? Tenemos un apartado donde podemos decirle qué tipo de parámetros queremos ejecutar. Aquí elegiríamos pues, si queremos hacerlo sobre un branch u otro de Git, que más adelante lo utilizaremos en la parte de Git de la configuración de Git. En la parte de la configuración de Git además tenemos nuestras credenciales, le podemos tener credenciales por usuario password o por clave de RSA.
Y luego más adelante tenemos una zona de build donde podemos ejecutar una serie de comandos en shell y nos da más opciones. El hecho de controlar si nuestra build ha salido bien o no lo tenemos más adelante en las opciones de después de build. Y todo esto es gracias a los plugins. La mayoría de estas cosas no estarían si no hubiéramos instalado los plugins correctos. Así que sí que recomiendo echarle un vistazo cuando tengáis las necesidades de vuestro proyecto, echarle un vistazo a los plugins de Jenkins, porque prácticamente seguro se puede integrar con cualquier cosa que sea más o menos utilizada a día de hoy y ya hay alguien que ha generado un plugin y que se puede utilizar perfectamente. Bueno. Y básicamente... Para Jira también tiene plugin, ¿verdad? Sí. Se podría crear una INCI perfectamente. Bueno, y básicamente es esto un poco la presentación. Y ya está. Bueno, ahora podéis hacer preguntas si necesitáis, además tenemos la parte de Jenkins abierta, por si necesitaréis ver. Si quieres, de hecho, para romper un poco el hielo con ese tema, te puedo enseñar la parte de Jira. No te voy a enseñar... porque no lo tengo conectado con Jira, pero efectivamente hay un plugin, sería en la parte de control de Jenkins. Hay diferentes plugins. O sea, lo más probable es que alguno pues, te permita triggerear en función de Jiras que has abierto, otros te permita enseñar o sea, volcar cierto resultado en el propio Jira, etcétera. Hay muchos, para publicar resultados hay muchísimos, puedes publicar resultados sobre FTP, SSH, incluso hay integración también con Artifactory, no sé si conocéis, pues hay integración con Artifactory, lo estamos utilizando ahora mismo en un proyecto y funciona de maravilla, es muy versátil en ese sentido. ¿Alguna otra? No, ¿ha quedado muy bien o...? Dime. Ahora que están tan de moda los builds en la nube, como por ejemplo Travis o CodeShip o CircleCI o eso, ¿qué ventajas tiene Jenkins con respecto a estas nuevas tecnologías? No he entendido bien la pregunta. Con respecto a los builds en la nube. Hombre, Travis al fin y al cabo es muy parecido a Jenkins en ese sentido. O sea, quiero decir, ¿qué sentido tiene ahora mismo, a día de hoy, tener que dedicar una máquina para instalar un Jenkins cuando realmente puedes tener todo en... Ahí entramos siempre... ¿Tiene alguna ventaja con respecto a estas nuevas? Yo creo que entramos siempre en el debate de si debo tener mis cosas en la nube o no. Hay ciertas cosas, a lo mejor por requisitos del cliente, que intentas tenerlo en tu propio local. No te sabría decir así a priori si tiene alguna ventaja sobre eso. Supongo que los costes. Si ya tienes una infraestructura en la que puedes meter una máquina virtual Jenkins, pues no tienes que hacer ese tipo de cosas. Pero más allá no se me ocurre. También las latencias bajarían y tienes un poco más de control sobre la información. Ya te digo que algunos clientes sí que son puntillosos con que subas cierta información sensible a zonas donde ellos no tienen control. Bueno. Una cosilla. Respecto a alternativas a Jenkins, porque por ejemplo nosotros en un proyecto ahora nos han puesto a trabajar con Bamboo. Entonces, bueno, yo creo que en general todo el mundo con lo que estamos familiarizado es con Jenkins, pero no sé si a lo mejor hay alguna de esas alternativas que tenga pinta de que va a poder sobrepasar a Jenkins o que pueda ser más interesante o aportar algo más, porque al final Jenkins es bastante completo en sí. Hombre, ¿conoces alguna más tú? A ver, he trabajado con Travis, he trabajado con GoCD también. Para mí GoCD tiene bastante buena pinta, pero creo que no es un proyecto tan maduro. Travis está muy bien, pero supongo que es porque Jenkins es el primero que empecé a usar, con el que me siento más a gusto, y no me ha decepcionado en cuanto a cómo va evolucionando, porque veo que se mueve mucho y que las cosas que cubren mis necesidades que van surgiendo con el tiempo. Es lo que comentaba, hace un tiempo pues Jenkins no tenía nada del tema de los pipelines y cuando empezó a ser algo realmente importante, pues alguien generó un plugin y ya teníamos pipelines. E incluso la gente de Jenkins, hay un plugin de pipelines nativo de Jenkins. Todavía no lo uso porque estoy a gusto con el otro y porque estoy esperando a la versión 2.0 que vendrán los pipelines como código. Entonces, yo
Por mi experiencia, lo que más me gusta es Jenkins, pero no te sé decir si es porque es lo primero que probé y con lo que me siento más cómodo o no. GoCD, por ejemplo, lo veo un poco verde, o lo vi hace un par de meses un poco verde. Y Travis, lo que vi está bien y me han hablado muy bien de Travis, pero más allá de Bamboo no lo he probado. Y el tema de plugins de pago, porque yo sí que he visto, hablando justo de pipelines, en un proyecto en el que estuve, había uno, no sé si había sido el creador de Jenkins o algo así, como que se había salido, uno de los creadores que había montado una empresa para hacer plugins de pago. Tenía, por ejemplo, algunos de pipelines muy interesantes. No sé si aquí en Paradigma se ha visto contemplado la opción de gastar algo de dinero en algún tipo de plugin. Yo no he visto la necesidad de buscar otro tipo de plugins, porque lo que te digo, pero a lo mejor es porque no me he encontrado con ese problema. Puede que sí, que el plugin que me dices... Este en concreto creo que era uno para el workflow, porque ¿Sí? al final, vamos, yo con el que he trabajado en pipelines, al final era muy sencillo, era encadenar jobs y ver, ya está. Claro. Pero ese que tenían de workflow te daba muchísima potencia, el tema es que no tenía una interfaz visual, y la interfaz visual había que pagarla. Sí. Entonces... Pero claro, pero ese es nativo, es de la propia empresa de Jenkins, ¿no? El de workflow, yo creo. Creo que sí, o sea, la versión gratuita te daba un montón de funcionalidades. Sí, sí, sé lo que dices. Según qué comandos y la interfaz gráfica necesitabas pagar. Me suena porque sí que cuando estuve investigando el tema de los pipelines sí que vi lo del workflow y tal que ofrece la propia empresa de Jenkins. Pero yo vi lo que me ofrecían los plugins y me pareció que estaba bien. No me lo he planteado ni lo planteé en el proyecto porque no tuve la necesidad. Así que en ese sentido no te puedo decir si funciona bien, mejor o si sale... Simplemente si se había planteado aquí la posibilidad de... no ese en concreto, sino cualquiera de plugins de pago. Pues no lo he investigado porque lo que he buscado siempre lo he encontrado o había alguna solución que era y sencilla de abarcar. Así que en ese sentido nunca he tenido la inquietud. Bueno, esto para integración continua, por ejemplo, para continuous delivery, o bueno, deployment no, pero continuous delivery, ¿habéis usado generando entornos para cuál vuelo? ¿Tenéis esa experiencia? Tenemos lo que he enseñado antes de testing, eso es sobre un entorno totalmente dockerizado. Entonces, tiramos el entorno, levantamos el entorno, otra vez test. Se puede hacer, además en el momento en el que Jenkins, habéis visto que puedo ejecutar comandos, puedo hacer scripts en el propio Jenkins, ahí pues te permite ya hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, eso es un tema, cuando en el título ponía hasta integración continua y más allá, bueno, pues efectivamente, ¿qué nos separa de a lo mejor continuous delivery o deployment incluso? Pues el poder asegurarnos de la cobertura de los tests es suficiente, el asegurarnos que los tests efectivamente testean todo lo que necesitamos para tener la confianza suficiente en nuestro código como para poder desplegar eso que hemos testeado, el poder hacer rollbacks automatizados en caso de que haya algún error y ¿qué más necesitaríamos? No sé, un par de detalles más que seguro que se me escapan ahora, pero que también se pueden hacer en cuanto puedes poner algo de bash en el propio Jenkins. Y nada más entonces, bueno, pues muchas gracias por venir.